Olvídate por un segundo de todo lo que sabes sobre los cometas. Esto no va de hielo y polvo. Hay dos objetos. No son simples rocas, son estructuras masivas y se dirigen hacia el Sol. Eso, en sí mismo, no es noticia. Pero aquí viene lo importante. Vienen de puntos diametralmente opuestos de la galaxia. Imagínatelo. Uno viene de la dirección de Sagitario, el otro de Acuario, y sus trayectorias están destinadas a cruzarse en el mismo punto, exactamente al mismo tiempo. La probabilidad de que algo así ocurra por casualidad es cero, absolutamente cero. Cualquiera con conocimientos básicos de estadística te diría que es absurdo. Esto no es una coincidencia, es una maniobra calculada. El primer objeto, Atlas, ya es una anomalía por sí solo. Es níquel puro, sin hierro. Algo así no se encuentra en la naturaleza. En su interior, tiene un núcleo que genera 10 gigavatios. Para que te hagas una idea, eso es 50 veces más energía que la que se liberó en el desastre de Chernóbil. Su cola no es gas que se evapora, es una emisión dirigida de carbono. Avi Loeb lo llamó modulación de la mezcla de propulsión. Es solo una forma elegante de decir, amigos, esta cosa tiene un motor, y es obvio. Pero entonces aparece el segundo, C-2025-R2S o SWAN. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Es 100 veces más grande, es más brillante. No lo detectó un telescopio terrestre, sino la sonda SOHO en el espacio profundo. Está rodeado por un escudo de plasma, una pantalla electromagnética activa que repele el viento solar. Podemos ver cómo lo hace. Su cola pulsa con una luz verde. Y no es para verse bonito. Es su sistema de corrección de rumbo en acción. Ajustes minúsculos y precisos a su trayectoria. Es simplemente increíble. Y ahora, hablemos de la energía. Si Atlas, con sus 10 gigavatios, nos parecía algo fuera de este mundo, SWAN, bueno, concentra 10.000 gigavatios por segundo. Ese es un nivel de energía que normalmente solo vemos cuando chocan agujeros negros. Pero aquí está contenido en un objeto estable y controlado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de tecnología te permite crear y controlar esa densidad de energía? Y aquí está el gran final de esta coreografía impecable. Octubre de 2025. Ambos objetos se acercarán al Sol a unos 50 millones de kilómetros. Y entonces harán algo que descarta por completo cualquier posibilidad de que sea una casualidad. Desaparecerán simultáneamente detrás del disco solar. Para nosotros, para todos nuestros telescopios, simplemente se desvanecerán. Un eclipse solar perfectamente sincronizado, organizado por dos objetos que vinieron de extremos opuestos de la galaxia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos objetos de origen artificial, con motores, con fuentes de energía que superan cualquier cosa que podamos imaginar, con campos de protección. Están ejecutando una maniobra precisa y coordinada, con nuestro Sol como destino final. Esto ya no es una cuestión de astronomía, es una cuestión de física fundamental y muy posiblemente la pregunta más importante en la historia de la humanidad. No estamos observando un fenómeno natural, estamos observando una intención. A estas alturas, la astronomía se debate entre un deseo desesperado de mantener un lenguaje de prudencia y cautela y la necesidad de reconocer una incomodidad cada vez más evidente e innegable. No estamos viendo cometas, sino algo que, a todas luces, parecen ser máquinas. Esta hipótesis ya no es marginal ni secundaria. Cada vez encuentra más confirmación en los informes de análisis espectroscópicos, en los complejos modelos de sus órbitas, en los cambios de color de sus colas que se registran en tiempo real. Si los objetos SWAN y Atlas realmente no tienen un origen común, ¿cómo es posible que converjan hacia el Sol de una manera tan sincronizada y deliberada?
¿Qué lógica invisible e incomprensible para nosotros guía esta asombrosa coincidencia cósmica? Es simplemente una casualidad increíble, estadísticamente imposible. ¿O estamos presenciando la primera evidencia en la historia de la humanidad de una red coordinada de visitantes interestelares? ¿Y si el verdadero misterio no reside en cada uno de estos objetos por separado, sino en el sistema que los conecta de forma invisible? Cuando datos fiables y verificados una y otra vez ponen en duda las categorías científicas establecidas y cómodas, la ciencia se ve obligada a tomar una decisión difícil: o ajusta el modelo del mundo existente, o replantea por completo el fenómeno en sí. El caso de los objetos R2 y Atlas está ejerciendo precisamente esta presión sin precedentes sobre la comunidad científica. Los informes de espectroscopia, que ya son objeto de intensos y acalorados debates en conferencias científicas privadas, prácticamente no dejan lugar a dudas. En su composición no hay hielo que se sublime, ni el típico polvo cósmico de los cometas, ni ninguna otra señal química que nos permita clasificar estos cuerpos como cometas. En su lugar, los instrumentos detectan níquel purísimo, aleaciones que por su composición recuerdan a las industriales, y una emisión constante de dióxido de carbono en forma de chorros dirigidos. Esto ya no es una simple anomalía aislada. Es una ruptura fundamental y estructural en nuestra comprensión de lo que es natural en el cosmos. Un ejemplo concreto del pasado reciente ayuda a ilustrar la gravedad y singularidad de este fenómeno. En 2019, cuando se confirmó el segundo objeto interestelar en la historia de la observación, llamado 2I Borisov, cruzó el sistema solar mostrando todas las características esperadas y predecibles: una cola de polvo, hielo que se evaporaba activamente por el calor del Sol y una trayectoria que se ajustaba perfectamente a las leyes de la física para cuerpos en caída libre. Se comportó exactamente como un cometa clásico, con la única diferencia de que venía del espacio interestelar. Este caso reforzó en la comunidad científica la idea de que Oumuamua, el primer objeto similar descubierto en 2017, fue solo una anomalía extraña y única. Pero la aparición de Atlas y SR2 destroza por completo esta versión tranquilizadora. Si dos cuerpos seguidos muestran un comportamiento que podría describirse como tecnológico en lugar de natural, entonces la excepción deja de ser una excepción y empieza a aparecer la nueva norma. Este es el shock científico que muchas instituciones oficiales parecen estar tratando de evitar a toda costa. La NASA, en sus escasos comentarios, habla de anomalías, evitando cuidadosamente entrar en detalles. La Agencia Espacial Europea prefiere no publicar informes públicos más allá de los datos técnicos y secos, manteniendo cualquier interpretación en el más estricto secreto. Este silencio organizado está creando un efecto social muy particular. Por un lado, las comunidades científicas independientes, sin obligaciones con estructuras gubernamentales, discuten abierta y activamente los datos en foros especializados y en prepublicaciones de artículos científicos. Por otro lado, los principales medios de comunicación del mundo ignoran casi por completo el tema, y en este vacío de información prolifera un terreno fértil para todo tipo de especulaciones, a veces francamente absurdas y a veces sorprendentemente perspicaces y bien fundamentadas. Pero el problema va mucho más allá de la ciencia puramente académica. El impacto inmediato de este evento es, ante todo, cultural. Las sociedades modernas están acostumbradas desde la infancia a creer en categorías inamovibles y estables: planeta, estrella, cometa, asteroide. Cuando una de estas categorías fundamentales se hace añicos ante nuestros ojos,
todo el sistema de previsibilidad y orden del mundo empieza a tambalearse hasta sus cimientos. La reacción del público se puede ver en las redes sociales, donde los foros de astronomía están batiendo récords de visitas tras el anuncio del descubrimiento del objeto Swan R2. Es notable que la gran mayoría de las discusiones no giran en torno a la belleza o la extrañeza del fenómeno, sino a su posible intencionalidad. En la conciencia colectiva se está formando una simple cadena lógica. Si algo tan complejo y tecnológico cruza nuestro cielo, significa que alguien lo envió a propósito. Esta percepción colectiva, aunque aún no haya recibido un reconocimiento oficial, tiene una enorme importancia. Influye inconscientemente en cómo pensamos sobre nuestro futuro, cómo vemos nuestro verdadero lugar en el cosmos e incluso en cómo empezamos a reinterpretar de una nueva manera los antiguos monumentos de nuestro pasado. Otro aspecto que rara vez se discute en el ámbito público es el impacto estratégico. Sí, aunque sea como un experimento mental, aceptamos la hipótesis de que Atlas y Swan son artefactos tecnológicos, surgen de inmediato preguntas puramente prácticas. ¿Qué sistema de defensa planetaria tenemos contra máquinas interestelares de este calibre? El programa DART, que en 2022 logró desviar ligeramente la trayectoria de un pequeño asteroide, sería completamente inútil contra un objeto protegido por un escudo de plasma activo y con una energía en su núcleo que supera los 10.000 gigavatios. La comparación misma parece casi grotesca. Es como intentar detener un portaaviones moderno lanzándole piedras. Y por último, es necesario abordar la dimensión energética de este problema. La ciencia humana lucha con todas sus fuerzas por crear una fusión termonuclear estable y controlada en un laboratorio. Proyectos de billones de dólares, como el proyecto internacional ITER, todavía se encuentran en una fase puramente experimental. Sin embargo, si los datos que tenemos son correctos, a bordo del objeto Swan R2 funciona un reactor de plasma compacto y controlado a escala estelar. Para nuestra sociedad, esto es más que ciencia ficción. Es un duro recordatorio de lo frágil y vulnerable que es nuestra propia matriz energética, completamente dependiente de los combustibles fósiles y de redes inestables y propensas a fallos. Al mismo tiempo, algo sobre nuestras cabezas demuestra soluciones de ingeniería capaces de redefinir y resolver todas nuestras crisis energéticas, climáticas y de transporte en cuestión de décadas. Aquí, la reflexión adquiere inevitablemente una dimensión ética. Estamos preparados, como civilización, para aceptar la idea de que no somos la civilización más avanzada del universo, sino solo una de muchas, y ni de lejos la más desarrollada. Si lo aceptamos, la consecuencia inmediata será un cambio radical en el enfoque de la atención pública y científica. La ciencia y la política ya no podrán permitirse el lujo de ir por caminos paralelos. Tendrán que unirse en torno a objetivos comunes, la supervivencia de la especie y el entendimiento con lo que está más allá de nuestro conocimiento. Pero en lugar de una cooperación global y un diálogo abierto, observamos un silencio oficial y una competencia velada y oculta entre las distintas agencias espaciales. En un escenario así, estar al tanto de los acontecimientos deja de ser una cuestión de curiosidad ociosa y se convierte en una cuestión de supervivencia cultural. Vale la pena estar informado, seguir de cerca las nuevas publicaciones analíticas, dar me gusta y suscribirse a aquellos canales que cubren estos datos de manera objetiva, sin un sensacionalismo excesivo. Porque lo que está en juego no es solo una afición por el espacio, sino nuestra propia visión del futuro de la humanidad. Y sin embargo, nada de lo dicho hasta ahora nos acerca siquiera al punto más incómodo y alarmante de toda esta historia. Hasta ahora hemos hablado de trayectorias,
composición química y núcleos energéticos. Pero en los datos orbitales de estos objetos se esconde un detalle, una pizca de información que cambia por completo toda la visión del mundo. El objeto Swan R2 no es un visitante de una sola vez. Regresa. Sus visitas ocurren cada 22.540 años, siempre en octubre, y siempre pasa muy cerca del Sol. No estamos tratando con una coincidencia única, aunque sea increíble. Estamos tratando con un calendario. La confirmación de que el objeto Swan R2 sigue un ciclo estricto de más de 22.000 años nos obliga a ir mucho más allá de la astronomía conservadora y a enfrentarnos a dilemas que abarcan la filosofía, la antropología y la esencia misma de la identidad humana. Estamos acostumbrados a imaginar el espacio como una vasta extensión estática y sin vida, donde los planetas y las estrellas siguen sus trayectorias predecibles durante miles de millones de años, completamente indiferentes a nuestra breve y fugaz presencia. Pero, ¿qué hacemos cuando un cuerpo interestelar se comporta como si siguiera un programa específico y preestablecido? Y más aún, cuando ese programa es significativamente más antiguo que todas las civilizaciones que han existido en la Tierra. Aquí es donde surge el dilema filosófico más inquietante e incómodo. ¿Y si en realidad no somos los observadores del universo, sino los observados? Este giro inquietante de los acontecimientos cambia por completo el centro de toda la narrativa. Durante siglos, hemos creído sinceramente que la ciencia, acumulando datos gradualmente, podría arrojar luz sobre la oscuridad cósmica y revelar todos sus secretos. Sin embargo, la ciclicidad de Swan sugiere lo contrario. Es muy posible que solo estemos entrando en un guión que fue escrito mucho antes de que la especie Homo sapiens dominara el habla articulada. Las lagunas científicas en nuestro conocimiento también son evidentes. No tenemos modelos que puedan explicar cómo una máquina de altísima complejidad podría mantener el funcionamiento ininterrumpido de un reactor de 10.000 gigavatios durante milenios, mientras atraviesa regiones con niveles extremos de radiación y gravedad variable, sin el más mínimo signo de desgaste o degradación. No tenemos explicaciones satisfactorias para el comportamiento de sus colas, que imitan con una precisión asombrosa el funcionamiento de un escape controlado. Ni siquiera tenemos ninguna garantía de que, en principio, entendamos correctamente lo que significa níquel puro en el contexto de la ingeniería extraterrestre. Estamos limitados en nuestra capacidad para interpretar los datos, ya que utilizamos para ello herramientas que pueden ser demasiado primitivas para reflejar la verdadera naturaleza de lo que realmente tenemos delante. Este abismo entre lo que sabemos y lo que observamos nos lleva a un profundísimo dilema de civilización. La historia de la humanidad muestra en repetidas ocasiones que las sociedades se derrumban cuando se enfrentan a una realidad que no son capaces de comprender y aceptar. Así ocurrió con los pueblos aislados que vieron por primera vez los barcos europeos, siendo incapaces siquiera de imaginar la magnitud del poder que se cernía sobre ellos. Existe un riesgo real de que estemos repitiendo el mismo error, pero a escala cósmica. Seguimos discutiendo sobre Swan y Atlas como cometas anómalos, porque esa es la categoría que se ajusta a nuestros libros de texto y a nuestro nivel de comprensión. Pero, ¿y si la realidad es mucho más radical de lo que permite nuestro limitado lenguaje y aparato científico? Otra cuestión poco estudiada, pero de vital importancia, es el impacto cultural del propio hecho de la repetición. Si el objeto Swan realmente regresa cada 22.540 años, esto significa inevitablemente que otros pueblos en otros ciclos históricos ya lo han visto. Quizás los constructores de las grandes pirámides, los creadores de calendarios astronómicos increíblemente precisos,
aquellas antiguas civilizaciones que erigieron monumentos megalíticos perfectamente orientados con las constelaciones. Todos ellos registraron su aparición en sus mitos y leyendas. Y si las llamadas mitologías solares, que hablan de dioses que descienden de los cielos en carros de fuego, son en realidad recuerdos distorsionados y mitificados de encuentros pasados con este objeto, en este sentido, Swan no es solo un visitante, sino una especie de marcador de tiempo, un duro recordatorio de que la verdadera historia de la humanidad no comienza donde estamos acostumbrados a pensar. Las consecuencias para la civilización se vuelven aún más complejas e impredecibles cuando intentamos predecir el futuro. ¿Qué ocurrirá en el momento en que la humanidad reconozca oficialmente, sin eufemismos ni medias tintas, que se enfrenta a máquinas interestelares? El mapa geopolítico del mundo se reconfigurará de inmediato. Las prioridades científicas cambiarán radicalmente y el propio concepto de progreso tecnológico se volverá relativo. Nuestra desesperada carrera por los coches eléctricos, los reactores de fusión controlada o las colonias en Marte podría parecer una simple infancia tecnológica en comparación con aquellos que son capaces de manipular escudos de plasma y controlar núcleos energéticos equivalentes en potencia a las colisiones de agujeros negros. El dilema no consiste solo en cómo alcanzar ese nivel, sino en cómo sobrevivir al aplastante golpe psicológico de darnos cuenta de que no somos los pioneros del espacio, sino simplemente alumnos que aprenden muy lentamente. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es realmente más peligroso? ¿El silencio oficial de las agencias espaciales mundiales o la indiferencia colectiva de una sociedad que prefiere hundirse en la pantalla de su teléfono móvil mientras el propio cielo sobre sus cabezas es surcado por enigmas irresolubles? Hay algo profundamente inquietante en este marcado contraste entre la magnitud de los acontecimientos y la insignificancia de nuestra reacción ante ellos. Es como si nos hubiéramos presentado ante un oráculo cósmico y con un pánico atroz a entender su mensaje, hubiéramos elegido colectivamente simplemente ignorarlo. La mayor incomodidad proviene de la conciencia de que, quizás, llevamos mucho tiempo dentro de una antigua red de observación que se puso en marcha por el simple hecho de que empezamos a transmitir señales de radio al espacio. Oumuamua, Atlas, Swan, cada uno de estos objetos podría ser parte de una única secuencia, una especie de revisiones o inspecciones cósmicas. Pero si es así, ¿cuál será el siguiente paso en esta grandiosa narrativa? ¿Seguiremos siendo solo observadores? ¿O este ciclo en algún momento nos exigirá una respuesta, una colaboración, o quizás incluso una confrontación? Todavía no hay respuestas sencillas para estas preguntas, pero precisamente por eso exigen de nosotros la máxima vigilancia, pensamiento crítico y una investigación constante e incesante. La indiferencia en esta situación podría resultar la peor de todas las elecciones posibles. ¿Y tú, que has llegado hasta este punto, perteneces a ese reducido grupo de personas que prefiere pensar de forma no convencional? Dale me gusta a este video, comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal, porque ante misterios tan antiguos como el propio Sol, solo aquellos que se atreven a mirar más allá estarán preparados para lo que está por venir. La aparición de estos cuerpos celestes y, en particular, el descubrimiento de la naturaleza cíclica de las visitas del objeto Swan abre inevitablemente una profunda veta para la reflexión religiosa y teológica. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el cielo ha sido fuente de revelación divina, morada de los dioses y origen de presagios.
La ciclicidad inherente al movimiento de Swan resuena con una precisión asombrosa con las concepciones escatológicas de muchas religiones del mundo, que hablan de la ciclicidad de los tiempos, del fin de un mundo y el comienzo de otro. Las señales celestiales que anuncian la llegada de un Mesías, el día del juicio final o una nueva era, son parte integral de las religiones abrahámicas, los textos védicos y las creencias de los pueblos indígenas de América. Podría ser que los antiguos profetas, al describir una estrella del cielo o un carro de fuego, estuvieran en realidad transmitiendo a sus descendientes recuerdos distorsionados de la visita anterior de este objeto hace 22.500 años. Esta hipótesis obliga a mirar con nuevos ojos el origen de muchos cultos religiosos, los llamados cultos cargo, que surgieron en tribus aisladas al entrar en contacto con civilizaciones tecnológicamente avanzadas, demuestran con qué facilidad la conciencia humana deifica lo que no puede comprender. La llegada de un objeto que demuestra un poder tecnológico órdenes de magnitud superior al nuestro podría haber sido el catalizador para el nacimiento de religiones en la antigüedad. Los seres que controlaran tales naves habrían sido inevitablemente percibidos como dioses y su tecnología como milagros. En este contexto, los mitos sobre dioses que descendieron de los cielos para otorgar conocimientos a los hombres, agricultura, escritura, leyes, dejan de ser simples alegorías y adquieren los contornos de un acontecimiento histórico real. Las religiones mundiales contemporáneas también se enfrentan a un desafío de enorme envergadura. Por un lado, la existencia de vida inteligente extraterrestre, y más aún tan antigua y poderosa, puede interpretarse como una confirmación de la infinitud de la creación divina. El universo, creado por Dios, puede estar habitado por muchos de sus hijos. Sin embargo, por otro lado, asesta un golpe demoledor al modelo antropocéntrico del mundo, donde el hombre es la corona de la creación y el único portador de la imagen y semejanza divinas. ¿Cómo podrán los teólogos encajar en su doctrina la existencia de una civilización que durante decenas de miles de años ha observado nuestro desarrollo, permaneciendo inadvertida, de la misma manera que un científico observa una colonia de microorganismos? Además, el propio comportamiento de estos objetos, su movimiento sincrónico hacia el Sol, puede ser interpretado como un cierto ritual o acto sagrado a escala cósmica. El Sol en muchas culturas es un símbolo de la deidad suprema, la fuente de la vida y la luz. El acercamiento a él puede ser percibido como un acto de adoración, sacrificio o recepción de energía de una fuente divina. Tal evento podría dar lugar a nuevas religiones sincréticas que combinen datos científicos con revelaciones místicas, o bien conducir a un cisma dentro de las confesiones ya existentes. Unos verán en ello una tentación diabólica, otros una segunda venida. En cualquier caso, la línea entre la astronomía y la teología se vuelve peligrosamente delgada. Estamos en el umbral de un momento en que la humanidad, quizás, tendrá que replantearse no solo su lugar en el cosmos, sino la propia naturaleza de lo divino.